Vamos ahora con nuestro primer invitado de esta mañana. Está con nosotros el general en retiro Jorge Cárdenas, exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior, con quien vamos a hablar justamente acerca del pase al retiro de Harvey Colchado de la Policía Nacional. General, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bien, el pase a retiro de Harvey Colchado, ¿te ha tomado por sorpresa? ¿Te ha parecido prudente? ¿Cuál ha sido tu reacción, digamos, cuando has abierto los periódicos, has leído los titulares y te has tomado con la noticia de que el señor Harvey Colchado ha sido pasado a retiro? Pancho, voy a señalarte algunos aspectos Ujú, que son de carácter personal, subjetivo, pero otros que son pragmáticos y realistas. ujú, En primer término, no estoy de acuerdo con los pases de invitación que se hacen anualmente. Recuerdo mucho que en toda la vida institucional, el único ministro que no pasó al retiro durante un año por invitación fue el exministro Félix Murazo Carrillo, ujú. que le dijo al presidente Toledo que él consideraba que era una especie de despido intempestivo, es como darle un puntapié en el trasero a un oficial, sin justificar y simplemente con el argumento de que se pasa al retiro por renovación de cuadros. Ujú. Entonces esto se convierte en una especie de abuso, atropello, que no es conveniente, y mucho menos todavía en un momento en que se necesitan cuadros policiales. Si las si los funcionarios policiales tienen una conducta deshonesta, tienen una conducta irregular, ilegal, ilícita, sí, los procesos de investigación debieran acelerarse y ahí viene el meollo del asunto. Como Ujú. los procesos de investigación se demoran tanto, entonces muchas veces tenemos gente que está involucrada en hechos delictuosos graves y no pueden ser puestos a disposición y esta es una de las razones por las que se aprovecha a fin de año a pasarlos a retiro por renovación de cuadros. Pero en el mismo saco se ponen a personas de mal vivir, de mala conducta, de mal comportamiento, con otras que inmerecidamente son puestos a disposición. Ujú. Esto, por un lado, como una apreciación personal Sí. respecto de las necesidades de la policía. En cuanto al En pase el a caso retiro en específico de... general, no estamos hablando puntualmente de No, no Harvey estamos Colchado. hablando de... Ahora sí. Ahora, la ley está los procedimientos establecidos y se Ujú, tiene que cumplir. Con respecto al problema del señor Colchado, voy a referirte a algo que muy pocos lo están tomando en consideración. La influencia del poder político en su momento dentro de la institución es algo negativo, porque trae consecuencias funestas para la imagen de la policía y para muchas cosas colaterales. Voy a referirme, por ejemplo, al que se denomina el poder de las hueveras de Esturión o caviares. ujú. En su momento sacaron de la manga a un coronel que ellos fueron formando, Cervantes se apellida, Sí. y pasaron al retiro a un montón de generales para que él sea el líder de la policía, el Ujú. comandante general. Eso no se hace. Eso no se puede atropellar y está establecido las normas para que no lo hagan y no importa, se zurraron Eso en fue las en la época normas. de Sagasti, si mal no Eh, recuerdo, ¿no? sí, sí, en la época de Sagasti. Y bueno, pasaron a retiro un montón de gente. ¿Para qué? Para poder tener un control de la policía. Ujú, Como esto después no resultó porque hubo un problema, los generales que pasaron a retiro empezaron a denunciar, uno a uno fueron regresando a las filas institucionales porque era un atropello. Entonces encontraron otra forma de tener hegemonía en el manejo de la actividad policial. ujú. Hicieron que un funcionario del Ministerio Público solicite la creación de una unidad especializada. Y desde la instancia del poder político en el Ministerio del Interior, en el sector interior, se dio luz a la creación de la DIVIAC, fuera de la estructura organizacional de la Policía Nacional, porque esto no lo recuerda mucho la gente. La DIVIAC hoy día está dentro de la estructura de organización de la policía, pero cuando fue creada no fue creada dentro de la estructura de organización de la policía, tenía dependencia directa del ministro. ¿Cuándo Entonces, es que pasa a tener dependencia de la policía? cuando empiezan a hablar de que teníamos una policía politizada, Ujú, una unidad de la policía politizada, entonces hubieron cuestionamientos y ¡pum!, la pasaron ahora que dependa de la DIRNIC, donde ahora está dependiendo. ujú, Pero fíjate una cosa complementaria. Cuando existe un pedido como este caso del Ministerio Público para poder crear una unidad, la unidad no se crea porque se le parezca al ministro o porque el comandante general quiere. Hay un estudio previo. Se realiza un informe de estudio de Estado Mayor
¿Por qué? Porque se tiene que ver si esas funciones efectivamente no son atendidas, si no hay duplicidad de esfuerzos, si hay recursos humanos aparentes, si se cuenta con infraestructura. Acá no. Acá se dio pase a la unidad, se le dio un presupuesto millonario, se sacó lo mejor que tenías de uno y otro sitio y se le dio el poder al señor Colchado para que lo comande en alianza con el Ministerio Público, con las consecuencias de un manejo en el cual se ha sentido omnipotente por encima de la propia institución. No solamente es el allanamiento al domicilio, ha allanado la oficina del comandante general de la policía, de su propio jefe. Entonces empezamos a tener un pequeño monstruo dentro de esto, y dentro de ello ha tenido una serie de conductas que son, la verdad, suficientes motivos para que hayan sido considerados en el pase a la situación de retiro. Ahora, pero adicionalmente a esto, déjame decirte un aspecto. Ayer leía un pronunciamiento del Comando de Operaciones Chavín de Huántar, en el que señalan que ese señor nunca ha realizado las operaciones Chavín de Huántar, que el señor Colchado ha sido ascendido inmerecidamente por eso, porque él nunca ha pertenecido a la operación Chavín de Huántar. Mira, Pancho, yo siempre he guardado silencio porque soy un hombre de inteligencia y la inteligencia a veces tiene que vivir de una manera subrepticia, callada, y no tiene que salir a la palestra. Pero la operación Chavín de Huántar, los trabajos de inteligencia que se hicieron, los trabajos de inteligencia los hizo la Dirección contra el Terrorismo. Yo fui el jefe de la unidad de inteligencia contra el terrorismo en la operación Chavín de Huántar. ¿Y Harvey Colchado no era parte de...? Harvey Colchado nunca trabajó con nosotros. ¿Y por qué se le atribuye eso? Ahí viene el problema. Harvey Colchado estaba asignado para trabajar directamente con Montesinos. Y como Montesinos estaba trabajando... ¿En qué categoría? ¿Como guardaespaldas? Como subcomisario o alférez, asignado al CIN. El problema es que, te comento esto, que nunca lo he comentado, pero es necesario hacerlo. Nosotros producíamos inteligencia diaria. Llegamos a penetrar a la embajada de la residencia del Japón y teníamos información a diario de lo que acontecía en el interior, de lo que hablaba Serpa, de lo que hablaba Rolly Rojas, de lo que hablaba el árabe. Es decir, teníamos todos los detalles. Un mecanismo que establecimos con una coordinación con un gran hombre al que le deben hacer un monumento de inteligencia, que es el almirante Gianpietri. Entonces, en algún momento establecimos un mecanismo de coordinación porque él nos pidió, porque en el trabajo de inteligencia es así, nosotros tenemos formas de darle los mecanismos, pero a alguien de adentro. Y yo tengo que reconocer, por ejemplo, los mensajes que mandábamos era para que los generales de la policía que estaban secuestrados ahí pudieran reaccionar. Ninguno reaccionó. El que reaccionó fue Gianpietri. Gianpietri iba de un rincón a un rincón, iba señalando, habla mar desde el cielo, habla mar desde el cielo, habla mar desde el cielo, y nosotros nos rompíamos la cabeza y decíamos, sí, mar desde el cielo, te estamos escuchando, pero tú tienes que darnos la otra pauta, tú eres el hombre de inteligencia. Y fue así que él nos dio la pauta para contestarle, porque en algún momento nos pidió... Claro, la cucaracha, ¿no? La cucaracha, efectivamente. Nos dijo, si me están escuchando, y sé que me están escuchando, mañana en la mañana, en vez de poner el himno de los patriotas, pongan la cucaracha. Entonces, y eso fue casi a las 10:30, 11 de la noche. Entonces, a esas horas buscar la cucaracha... Claro, entonces, ya no estamos hablando de la tecnología de hoy que la puede sacar el celular, si no estamos hablando de... Me acuerdo mucho del nombre, ¿no? inclusive del mayor Castro Rem y con otro, un mayor Muñoz, que a esas horas fueron al parque universitario a conseguir la música de la cucaracha y consiguieron una cucaracha que era media rara porque no siquiera era la música tradicional. Pero la colocamos. El asunto es que él escucha la cucaracha y dice... me están escuchando. Me están. Pero todavía, más allá todavía, el hombre de inteligencia nos dice una cosa, sí, confírmenme esto porque mañana quiero, al frente donde está la avenida Javier Prado, entre el piso 5 y el 10º que yo puedo observar, pásenme un pañuelo blanco para poder confirmar que ustedes están escuchando mi tema. Entonces tuvimos que pasarle el pañuelo blanco. ¿A qué voy a contar esto? Nosotros le enviábamos todos los detalles de lo que conseguíamos en la residencia del embajador, con un documento que iba a través del despacho del comandante general, con un documento lacrado, sellado, e iba al despacho de
del Servicio de Inteligencia Nacional, porque ahí se estaba planificando lo que es después la operación militar Chavín de Huántar, una operación exitosa y de orgullo para el Perú. El problema es que cuando establecimos el contacto y la comunicación permanente con el almirante Gianpietri, y este empezó a reportar mañana, tarde y noche, y después ajustar cada vez más el tiempo para darnos información de qué estaban haciendo los delincuentes terroristas en el interior. Entonces, desde el Servicio de Inteligencia Nacional, ya no queremos que venga la información vía comandante general, sino mandaron a 2 hombres para que en un turno cada uno, directamente cualquier cosa que tuviéramos lo llevasen. Sí, ahí entra el señor Colchado. Los últimos 15 días de la operación lo envían solamente como un correo de transmisión. Y por eso se le atribuye la participación. Y por eso se le atribuye la participación y le dan el ascenso al único que le dieron el ascenso al grado de coronel. Ningún otro perteneciente a la unidad de inteligencia, y donde él no pertenecía, porque él era del Servicio de Inteligencia Nacional, asciende. Solamente él es el que logra esto. ¿Por qué? Ahora surge un problema. ¿Por qué? Porque de esa manera este grupo Caviar llega a tener el dominio a través de un jefe operativo para poder administrar lo que es la DIVIAC. Entonces, y ahora, no solamente es eso, sino que si tú analizas la resolución de ascenso, sí, buscan como la parte considerativa de la norma, buscan señalar que es por un mandato del Poder Judicial que prácticamente trae el proceso y le da el mérito atendiendo lo que solicita el señor Colchado, lo cual no es cierto. Vamos a escuchar brevemente una nota justamente sobre el pase a retiro de Harvey Colchado. El coronel Harvey Colchado, conocido por participar en múltiples operativos contra figuras de nuestra política y ahora último por el allanamiento de la casa de la presidente Dina Boluarte, ha sido pasado al retiro. Según la resolución oficial, el pase a retiro de Colchado se hará efectivo desde el 1 de enero del 2025, junto a otros agentes. Este pase al retiro llega tras semanas de especulaciones sobre su situación dentro de la institución. El abogado de Colchado, Miguel Pérez Arroyo, sostiene que este pase al retiro es parte de un plan para perjudicar a su defendido y cuestiona las razones oficiales detrás de la decisión. Pero obviamente no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque creemos que desde la perspectiva jurídica hay todavía tela que cortar y definitivamente esta resolución, como ya lo he dicho en más de una oportunidad, se veía venir, estábamos a la espera de que esto ocurra, aun cuando la esperanza de la razonabilidad, aun cuando la esperanza, si acaso, del buen hacer del gobierno, a último momento les iba a dar, digamos, la luz de que no lo hicieran. Pero bueno, lo hicieron. Para el abogado penalista José Urquizo, este procedimiento es el correspondiente para cualquier policía. Pero respecto a esta decisión que se ha tomado para separarlo de la fuerza policial, me parece que eso debería estar debidamente motivado. Porque no se trata del señor Harvey Colchado, se trata de todos los oficiales en general que los pasan al retiro y que deben tener motivos, ¿no?, sólidos, diría yo, desde el punto de vista de la ley sobre todo, y de carácter objetivo. El excongresista Juan Cheput consideró que el pase a retiro de Colchado es una forma de reducir la polarización generada por las cuestionadas intervenciones policiales a destacadas figuras de nuestra política. Considero que el pase al retiro sería oportuno para evitar de que eso siga politizándose. Hay personas que dicen que él ha actuado como una suerte de cancerbero de Marita Barreto y hay otras que defienden su trayectoria desde el punto de vista policial. Entonces, no existen medias tintas y cuando eso sucede genera un problema para la propia policía, pues no ve esta acción como imparcial. Por lo tanto, considero que en la medida que exista ese nivel de antagonismo, de polarización, es preferible que esté en el retiro. En total, se está pasando a retiro a 319 oficiales de la Policía Nacional y Harvey Colchado se encuentra entre el grupo de 52 coroneles de armas que figuran en la renovación de cuadros. Esta decisión del Ministerio del Interior es una reestructuración significativa de la Policía Nacional. Bien, escuchábamos o veíamos, aquellos que nos siguen en redes sociales, una nota acerca del pase al retiro del coronel Harvey Colchado.
¿Crees tú, general, estamos conversando con el general Jorge Cárdenas, crees tú, general, que ha habido alguna connotación de venganza, como están diciendo aquellos defensores de Harvey Colchado, en el pase a retiro? Yo comentaba hace un momento que lamentablemente al parecer ha caído en su propia telaraña. ¿Por qué? Porque conseguir un ascenso indebido y de manera irregular, que constituye un delito contra la fe pública, porque se han festinado trámites, en este momento ha dado lugar para que él esté enmarcado dentro de los alcances de la ley. No se ha cometido ninguna infracción, porque para pasar al retiro se necesita estar considerado apto para el ascenso al grado inmediato superior. Él ha estado apto desde mucho antes, porque aceleró el ascenso a coronel y aceleró un ascenso anterior. No le debía corresponder el ascenso a coronel, porque nadie en la institución debiera ascender 2 veces por acción distinguida. Solamente es una sola vez. Entonces, él ha caído en su propia telaraña. ¿Por qué? Porque él cumple y está enmarcado de todos los demás requisitos. Es más, además todavía hay una cosa. Si tal vez ni siquiera se le ha debido dar de baja, porque se le ha debido buscar que se resuelvan los problemas judiciales en los que se ha involucrado. ¿Por qué? Porque ahora le están haciendo un favor. Él se va con todos los beneficios sociales y va a percibir el sueldo de un general en la pensión. Pero si se va por causal, pierde todos esos beneficios. Entonces, acá no se ha cometido ningún atropello, porque tendríamos que hablar de 319 policías que han sido pasados al retiro dentro de este marco legal, y se han cuidado mucho de que él esté dentro de los alcances de los procedimientos que así establecen, y encaja perfectamente en ello. No veo ningún abuso. Ahora, he escuchado los comentarios en algún medio de comunicación cuando lo entrevistan al comandante general. Al parecer no parecían periodistas, sino parecían abogados defensores de Harvey Colchado, señalar que hay un abuso, hay una venganza, hay un atropello. En igual de condiciones de 319 policías, el abuso sería con todos ellos. Inicialmente te dije, sí, a mí me parece que no debiera pasar al retiro. Los que tienen que irse por causal y por haber cometido un delito debieran irse por ese motivo y perder los beneficios como que la ley les da, porque es un beneficio inmenso. No hay policía que sea indispensable, insustituible. Acá se le está presentando como el gran héroe, un paladín anticorrupción. Discúlpame. Si yo, como interés político subalterno, creo una división, saco los mejores detectives de homicidios, los mejores detectives de secuestros, los mejores detectives de robo, los mejores detectives de la policía contra la corrupción, encima le doy local, infraestructura, y encima le doy un presupuesto millonario, obviamente que tiene que haber resultados, y encima el manejo próximo al Ministerio Público. Si no hubieran resultados, ya sería el colmo, ¿no? Sí. Porque las demás oficinas, por ejemplo, yo le hablo con sinceridad, yo soy director de investigación criminal y he trabajado años en la DIRCOTE. Sin medios logísticos, sin recursos, hemos tenido, como por arte de magia, resultados extraordinariamente eficientes. Trabajar con recursos es una posibilidad. Ahora, del nivel de Harvey Colchado, pues hay cientos en la policía. No es alguien extraordinariamente inteligente, eficiente o fuera de lo común. Tú algunos meses atrás decías que no debió crearse la DIVIAC. No debió crearse. ¿Cómo, o sea, antes, quién se hacía cargo de los delitos de alta complejidad? A ver, el delito no es de alta complejidad, sino corrupción. Claro. Y si es de naturaleza compleja, ¿sí?, a la Dirección contra la Corrupción, que es una dirección a nivel nacional que tiene carácter sistémico, se le ha debido potenciar con mayor personal, con mejores condiciones, y ha debido trabajarse desde esa unidad. ¿Por qué tenía que crearse una unidad especialmente para que tenga un manejo especial y antojadizo a través de un fiscal permanente y de acuerdo a las necesidades políticas del que administra el sector interior en su momento? No tenía por qué crearse eso. Por eso que te decía hace un momento que debió haberse hecho un estudio de Estado Mayor. Y ese estudio de Estado Mayor ha debido pronunciarse de que existe una policía contra la corrupción que puede ver esto. Lo que se hace necesario es simple y llanamente potenciarla en los niveles que el Ministerio Público requiere, de una exclusividad o de un trabajo especial. Pero de ninguna manera crear otra, y mucho menos como se creó.
fuera de la estructura organizacional de la policía, dependiente del ministerio, que después cuando fue acusada recién de policía politizada, entonces recién lo incorporaron a la estructura organizacional de la policía. ¿Sigue siendo una policía politizada? No creo en estos momentos que esté con esa naturaleza. ¿Por qué? Porque ya ha habido problemas con la EFICOD, ya no tienen un manejo de esa naturaleza. Hoy día tienen un comando que es el Director Nacional de Investigación Criminal, de quien dependen y no actúan a su libre albedrío. Entonces las cosas obviamente se manejan. En algún momento, Pancho, esto va a dar lugar a que digan, claro, el poder político de turno, el ministro del Interior y la Presidenta de la República, entonces van a tener el manejo. No, eso no es verdad. No necesariamente tiene que ser así, porque nosotros cuando cumplimos con nuestras funciones a veces tenemos que colisionar, pero esto no quiere decir que profesamente lo haga y con la publicidad del caso y violando las normas. Por ejemplo, si uno analiza el momento en que violentan el inmueble, el domicilio de la señora Presidenta de la República, ahí se está cometiendo un delito, porque ¿quién es el señor Harvey Colchado para disponer el allanamiento de la vivienda? ¿Estaba el fiscal? No, ustedes lo ven en la televisión. ¿Y quién ordena? El que ordena es, ya, golpeen la puerta, es él. Sí. Entonces, Está sobrepasando sus alcances. está usurpando las funciones que le corresponde al Ministerio Público. Ahora, poniéndonos del lado de aquellos que critican la salida de Harvey Colchado, ¿cómo se puede tener una unidad de la policía que esté encargada de investigar los delitos de alta complejidad en las altas esferas sin que tenga una injerencia politizada? Porque si estos policías están sujetos, digamos, al mandato del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior es parte del Poder Ejecutivo, hay una relación directa entre el presidente y todos los policías. El presidente, al fin y al cabo, tiene el mando de la policía, entonces es difícil desligar a los organismos. ¿Debería ser una unidad aislada o no hay un problema si es que es parte de la policía? No es así, Pancho, porque te voy a hablar de una experiencia personal. Yo he sido subdirector contra el terrorismo y responsable del terrorismo metropolitano durante muchos años. Las investigaciones que yo realizaba, sí, no tenían que ser necesariamente de conocimiento del presidente, del ministro o del comandante general. Cuando terminaba de hacer la investigación y estaba para presentarle, se le informaba. Esto es lo que hemos esclarecido, y en la conferencia de prensa le informábamos al ministro, al comandante general, para que ellos pudieran. Igual yo he sido director de investigación criminal y hemos capturado un montón de organizaciones criminales. Ellos no tenían por qué conocer los detalles del trabajo previo, de trabajo de inteligencia que se iba realizando. La necesidad de la sociedad se plasma en el trabajo policial que se realiza. Lo mismo en el trabajo yo he sido director de búsqueda de la DGMIN, creador de la unidad de búsqueda de la DGMIN, yo la he fundado, y después he sido director general de inteligencia. Ahí, por ejemplo, hemos hecho un trabajo y hemos capturado al 99% del Grupo Colina. Al capturar el Grupo Colina, sí, había presión de que no se le haga y tenía apoyo de un montón de gente para que no se logren las capturas. Sin embargo, lo logramos. Y dentro de ese trabajo, por ejemplo, al capturar a uno de ellos, y con las formalidades de ley, con la autorización judicial de allanamiento de cerraje y registro del inmueble, encontramos el informe Carrión, que políticamente no le gustaba a un montón de gente, especialmente a los que estaban vinculados con Montesinos y con Fujimori, porque nos demostraba el informe Carrión, que así se llamaba, sí, por ellos mismos elaborado, un documento en el que demostramos cómo se habían ejecutado extrajudicialmente a más de 30 personas en Ayacucho, entre ellos un catedrático Solier de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, la alcaldesa Leonor Zamora, un montón de asesinatos. Sí. En su momento hasta hubo una incomodidad de parte del ministro. ¿Por qué? Porque nosotros dimos cuenta a los estamentos del caso, y cuando dijeron, oiga, ¿y por qué dieron cuenta? Porque esa es mi responsabilidad. La ley me obliga a informar esto a las autoridades judiciales y del Ministerio Público. No me pueden impedir que haga mi trabajo. Sí. Porque tiene que ser así. El problema es simple y sencillamente la formación profesional del responsable del trabajo policial
no tiene por qué claudicar ante el poder político de turno, y es por eso que reclamamos que no haya mucha injerencia. Y esta es una forma de injerencia, por eso es que yo no estoy de acuerdo con que pasen al retiro a fin de año a la gente. ¿Por qué? Porque esta es una forma de decir, oye, si hay algún problema, te paso al retiro. Que en el caso de Harvey Colchado no es tan así, pero en el caso de otros muchos podría ser así. Sí. Bien, muchas gracias al general retiro Jorge Cárdenas, exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior, por conversar con nosotros esta mañana en Radio Betel 100.1. General, muchas gracias por la conversación.